Soy Ismael García Villarejo, con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 15 de octubre. Inversores, bienvenidos. Francisco y yo os estábamos esperando. Francisco de Aro es analista de divisas de Citi. ¿Cómo estás? Gracias por venir al centro de noticias de Finanzas.com. Gracias a vosotros. Te hemos llamado, fíjate que pocas veces llamamos a especialistas sobre algo para hablar sobre algo, pues sabes que solemos improvisar bastante las conversaciones en función de lo que pasa durante el día, pero también sabes que estábamos especialmente preocupados en finanzas, o estamos muy atentos a los movimientos que está haciendo la FED y su impacto particularmente en el euro dólar, y por eso creemos que es interesante que nos acompañes hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena la música, Paco? Bueno, es un momento de gran incertidumbre. La inflación está repuntando en el mundo entero y los bancos centrales están respondiendo. La FED nos ha dejado claro que se plantea reducir el ritmo de compras de activos financieros, con una señalización que apunta a que en la decisión de noviembre nos dará a conocer un anuncio, ¿no? Y eso llegará o a mediados de noviembre o en diciembre. Y a partir de ahí el mercado se ha empezado a adelantar acontecimientos y proyectar la posibilidad de una subida de tipos en Estados Unidos, que lo que está haciendo es generar una cobertura de carry para el dólar en un entorno de incertidumbre por el efecto inflacionario de las materias primas y su efecto ralentizador a nivel económico global. Con lo cual, a corto plazo, creemos que las perspectivas de dólar son para mayor apreciación contra el euro en particular. Aún así, aunque el crecimiento de los Estados Unidos, Paco, está dando señales de flaquear un poquito. Eso imagino que lo habéis considerado también, estas proyecciones. Sí, correcto. O sea, dólar fuerte, aunque el crecimiento vaya a flaquear en los próximos meses. Sí, totalmente. Eso viene principalmente de la característica del dólar como moneda de refugio, ¿no? En momentos de incertidumbre, pues se ve beneficiado de flujos de capital que buscan un lugar seguro. Y ante las incógnitas y las dudas que hay a nivel económico global, pues lo que estamos viendo es que la gente se refugia en ese dólar. La verdad es que las perspectivas que tenemos para euro-dólar pues es niveles de depreciación del euro a partir de aquí. Con lo cual, por comentarte un par de niveles que manejamos, sí, pues hoy estamos a niveles de 1,16. Creemos que la perspectiva de aquí a 6 meses es probablemente una corrección que extienda a la baja hacia niveles de 1,13. Situándonos probablemente hacia finales del año que viene en niveles de 1,12. Nos cuesta ver que se vaya a depreciar mucho más allá, sobre todo por el nivel psicológico que representa el 1,10 en euro-dólar. Pues fíjate que cuando arrancamos este podcast el 21 de septiembre el nivel era de 1,18. Sí. Estamos 20 días después y ya estamos en el 1,16 y estáis viendo el 1,13. Sí. Pero a Estados Unidos le interesan esos niveles, honestamente. Bueno, a ellos a nivel de competitividad no. Esa es la respuesta. La realidad es que, como hemos visto con otras administraciones, poco pueden hacer para influenciar a los mercados en lo que es divisa, ¿no? Lo han intentado otros bancos centrales, el ECB... o el BCE, ha dicho muchas veces que sigue el tipo de cambio, pero que no lo puede influenciar, no tiene una política directa. Lo mismo le pasa un poco a la Reserva Federal. Entonces lo influencia, pero es un espectador. El dólar lo usa demasiada gente, básicamente. No son enteramente dueños de su moneda. Es decir, podemos descartar, por esta razón que nos cuentas, casi pienso en voz alta, permíteme, que mayores señales de moderación por parte de la FED, porque no les va a servir de mucho. Pues todo depende de cómo se vaya desarrollando la incertidumbre que hay en términos de la inflación que surja del mercado de materias primas, sobre todo con esos componentes energéticos que están generando tantos titulares últimamente, ¿no? El precio del gas natural en Europa se ha disparado. Los rusos han salido esta semana diciendo que van a aliviar los problemas que hay de supply para intentar ayudar un poquito, pero viene de Rusia. Es que cada año dicen lo mismo. Eso es. Entonces, lo importante aquí, no hemos entrado en el invierno todavía. Son meses de mucho más consumo, donde si la problemática que hay ahora de suministros existe hoy, uno quiere pensar que va a ir a peor en los meses de invierno, donde el consumo irá más. ¿No? Con lo cual, el efecto de inflación sobre el mercado de las materias primas, en particular la energía, probablemente vaya más. Eso generará más dudas y, si quieres, valida el que la Fed acabe haciendo algo, ¿no? Anunciando no solo tapering, la reducción del programa de compra de activos financieros, sino validar un poco las expectativas del mercado de proyectar una posible subida de tipos de interés el año que viene. Y eso está muy en precio.
Estáis escuchando Finanzas.com al cierre de los mercados europeos con el impulso de Banco Santander. En el Santander seguimos a tu lado con soluciones como el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation, una plataforma en la que te acompañamos en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas disponibles para impulsar tu negocio. Es muy sencillo. Entra en bancosantander.es y encuentra la ayuda para seguir siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Francisco, el mercado de bonos está revuelto. Muchísimo. Lo estamos viendo en los últimos días, las últimas sesiones, y es particularmente impactante sobre las divisas. Cuéntanos cómo habéis considerado que puede afectar al cruce dólar-euro. Pues ahí viene de nuevo de la combinación de inflación y el problema de tener que emitir grandes volúmenes de deuda para financiar los déficits que están corriendo los gobiernos, no solo a nivel de estímulos fiscales, sino gasto público y demás. Con lo cual nosotros pensamos que realmente de aquí a final de año ese tensionamiento que se empieza a respirar en el mercado va a ir a más. ¿Vale? El 10 años americano hoy lo tenemos situado en un 1,55%, el 30 años más o menos en el 2%, ¿vale? Nosotros pensamos que a final de año corremos el riesgo de cerrar a niveles más cercanos del 2 para el 10 años, que es mucho, y la zona de 2,50 para el 30 años, ¿vale? Son correcciones muy significativas. Pero es que me acabas de dejar de piedra. 2 y 2,5, 10, sí. 10 y 30. Sí. ¿Y esto es sostenible de alguna manera? Bueno, todo depende de la reacción de los mercados, ¿no? Esto no es el año 2013, no es taper tantrum. Ya. Pero es un momento donde la inflación se prevé que va a ir a más, por ese componente energético del que hemos hablado, ¿no? Sí. Entonces, ante esa respuesta, los mercados se ven validados en pricear la posibilidad de incrementos de tipos en Estados Unidos, ¿no? Y las curvas lo recogen, ¿no? Por poner un poquito en perspectiva, la curva de hoy, el pricing de tipo de interés, la curva de mercado, cotiza una subida y media de 25 puntos básicos en Estados Unidos el año que viene. En el Reino Unido cotiza 3 subidas y media de 25 puntos básicos el año que viene. Son muchas subidas. En contraste, y lo que comentamos algo antes de la debilidad del euro, en Europa no se contempla, no recoge la posibilidad de subidas. Es una posibilidad que a día de hoy es inexistente. Entonces, en esta situación, en este contexto de mercado, es normal que los mercados exijan una prima de riesgo mayor para financiar al gobierno americano. Y no solo al gobierno americano, a todos los gobiernos. En Estados Unidos, ¿qué crees que es más delicado ahora? La inflación, que nos dio un susto, si recuerdas, a mediados de semana, con esa décima que nadie se esperaba. Pues esperábamos todos empatar con el mes anterior y nos fuimos una décima hasta el 5,4. O la crisis de contenedores que está habiendo allí, que ya incluso hay quien empieza a dudar de que el comercio esté garantizado para las campañas importantísimas de Black Friday y de Navidad, ¿no? Bueno, yo creo que son dos temas muy importantes. Esta semana ha salido que los americanos pretenden que el puerto de Los Ángeles, que creo que maneja más de la mitad de todo el tránsito que llega a Estados Unidos, pues opere 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos sí pueden controlar. Eso no les viene impuesto. Están solucionándolo. Lo que les viene un poco de lado es el tema de la inflación, ¿no? La inflación viene por el componente energético, que es muy, muy fuerte, y por un mercado laboral que se está estrechando. Es decir, lo que estamos viendo en el último informe de empleo de Estados Unidos, ese dato que decepcionaba en términos de non-farm payrolls, pero la tasa de desempleo caía y la inflación salarial subía. Lo que hace suponer que el problema es que no hay trabajadores, hay escasez de mano de obra, y eso de por sí también es inflacionario. Claro. O sea, estamos viendo ya que la inflación se va a incrustar ya dentro de los salarios en Estados Unidos. Correcto. Y de hecho, en la prensa financiera esta semana se habla mucho de protestas en Estados Unidos, que no es Europa y es algo mucho menos común, de trabajadores que piden revisiones salariales al alza. ¿Podemos hablar de otras divisas? Sí. Te puedo preguntar de ellos. Tenemos una libra en máximos de 3 años. Sí. ¿Cómo ves este escenario también con el euro? Pues es muy curioso, porque la corrección de la libra principalmente viene dada por la cobertura mayor que ha recibido a nivel de tipo de interés por parte del Banco de Inglaterra, ¿no? Que se ha sorprendido un poquito por la inflación. Sí. Está a niveles más altos de lo que esperaba previamente. Ellos habían considerado, como otros bancos centrales, que era transitoria. Resulta que lo ven
como algo menos transitorio de lo que se preveía. Y como respuesta han puesto sobre la mesa la posibilidad de saltarse la secuencia tradicional de política monetaria, que sería reducir el programa de compra de activos financieros y luego eventualmente subir tipos. Pues ellos han dicho que quizás el mes de noviembre contemplen una subida de tipo de interés. Eso inicialmente ha dado mucha cobertura de tipo de interés a la divisa, captando flujos de inversión. Luego ha recibido una segunda interpretación, que ha sido generar dudas sobre si no ahogará la fortaleza de recuperación económica en el Reino Unido. Y esta semana, curiosamente, están saliendo voces del Banco de Inglaterra a decir que quizás no deberían de subir tipos. Y eso se está recibiendo muy bien por parte de los mercados financieros. Y es lo que ha ayudado también a la libra a seguir fortaleciéndose. Nosotros no lo vemos sostenible. No lo vemos sostenible principalmente porque creemos que el error por parte del Banco de Inglaterra, viéndose obligado a subir tipos y frenando la recuperación económica, existe y es real. Y por el elemento de inflación de materias primas y que es un país importador con un déficit importante. Con lo cual la proyección de la entidad es que a día de hoy veremos niveles de 0,87 en euro-libra. Hoy estamos a 0,8430, creo que os toca un mínimo esta tarde. Pues pensamos que la libra a partir de aquí se va a debilitar. Estamos, como comentamos, me encantaría que dedicáramos los últimos minutos de este episodio ya que estamos hablando de inflación, hemos repasado dólar y demás, pero sí a dar algunas claves de qué divisas pueden actuar como refugio con este escenario de inflación global, porque no es solo un problema de Estados Unidos, como sabemos, lo tenemos incluso aquí en España con sus casuísticas, pero también lo tenemos aquí, en la zona del euro, por supuesto. ¿Qué monedas, qué divisas pueden actuar como refugio con esta escalada de precios? Nosotros, dada la importancia que le damos al componente de materias primas, en particular al tema energético, pensamos que ahí está la clave de todo, ¿no? Los países que producen y exportan energía son los que van a verse fuertemente beneficiados. En el contexto de G10, ¿quiénes son? La corona noruega, el dólar canadiense, divisas que podrían beneficiarse. El eterno dólar canadiense, que siempre está ahí, casi en el ostracismo, te diría, pero es súper interesante. Correcto, sí. Hay que ver, quizás en un segundo plano queda el dólar australiano, donde a lo mejor cuestionamos un poco su potencial de apreciación ligado a los vínculos tan fuertes que tiene con China y el hecho que allí el inmobiliario ralentiza, con lo cual quizás lo que produce Australia vaya menos bien. Y los países más perjudicados, los que están en el espectro opuesto de la balanza, ¿no? Los países importadores, ahí hay que destacar ejemplos claros como pueda ser Turquía, que además corre con déficits de cuenta corriente muy importantes, un país muy vulnerable, una situación política delicada, y Europa, que importa muchísima materia prima de contenido energético, el gas natural siendo una pieza clave, y donde la llegada del invierno podría suponer mayor inflación y debilitar mucho el balance de cuenta corriente. ¿No tiene ninguna fortaleza el euro escondida por ahí en los próximos meses? Bueno, podría tenerla actuando de moneda de refugio, en caso de que el Banco Central Europeo le diera un poquito más de cobertura. De momento insisten en una línea de que la inflación es muy transitoria, pero esa misma línea la han seguido otros bancos centrales, con lo cual no sería sorprendente que cambiaran un poquito de tono y reconocieran que hay componentes de inflación que son más duraderos. Sí, Paco, te interpreto. El BCE, corrígeme por tanto, ¿el BCE está limitando el potencial del euro? Bueno, creo que es un espectador. Es decir, el BCE lo que está es muy cómodo con que el dólar se fortalezca. Pues muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Ha sido súper interesante. Vamos a ver cómo actúa el BCE. La verdad es que entre la FED y el BCE nos tienen distraídos estos días. Sí, será interesante. Pero sí es cierto. A ver si definen ya a qué se refieren exactamente con la palabra temporalidad, ¿no? A ver si algún día nos dicen cuándo la inflación deja de ser temporal y empiezan a actuar. Muchísimas gracias, insisto. Gracias a ti. Un buen fin de semana. Igualmente. El lunes seguid a Cristina Triana con toda la información de ESG en la apertura de los mercados. El análisis y la estrategia de la revista Inversión está en inversión.finanzas.com y durante el fin de semana, el minuto a minuto del mundo financiero en finanzas.com. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.